Bueno, para arrancar de lleno con este análisis, quiero compartirles una frase del prólogo escrito por Oriol Borràs Gene que da justo en el clavo. Él dice, lo importante no tiene por qué ser sobrio y aburrido, también puede ser divertido, y tiene toda la razón, ¿no creen? Él nos cuenta cómo esa nostalgia de su infancia, ya saben, construyendo mundos enteros con bloques de Lego y descubriendo la tecnología con una vieja Commodore 64, le dio forma a toda su visión profesional. Y esto nos deja una conclusión poderosísima para los entornos formales. Las cosas realmente importantes, como aprender algo nuevo o desarrollarnos en el trabajo, no tienen que ser una tortura. El aprendizaje no tiene por qué ser gris y aburrido. Literalmente puede ser increíblemente divertido. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Este análisis se va a enfocar en desmenuzar una guía súper completa que explora precisamente esa intersección mágica entre jugar y el aprendizaje formal. Basado en muchísima experiencia práctica y en investigación académica, este material nos da la receta paso a paso para transformar entornos que suelen ser súper rígidos en experiencias en las que realmente queremos participar. Y ojo, entender esto es clave, porque no estamos hablando solo de jugar por pasar el rato, estamos hablando de revolucionar la productividad humana, cambiando para siempre cómo nuestro cerebro procesa la información. Es un viaje fascinante que nos lleva desde cómo funciona nuestra mente hasta cómo armar sistemas digitales desde cero. Y para no perdernos, este será nuestro mapa de niveles para el recorrido de hoy. Nivel 1, la naturaleza del juego. Nivel 2, la motivación humana. Nivel 3, definiendo qué es esto de la gamificación. Nivel 4, el diseño de sistemas gamificados. Nivel 5, ejemplos del mundo real. Y finalmente, el nivel 6, donde veremos las críticas y limitaciones. Nivel 1, la naturaleza del juego. Aquí es donde establecemos la línea base de cómo nos comportamos, mucho antes de meterle cualquier tipo de tecnología o diseño. A ver, jugar es algo que literalmente llevamos en nuestro ADN. Desde que somos pequeños, tenemos ese impulso natural de buscar juguetes o inventarnos reyes con lo que sea que tengamos a la mano, como cuando apilamos bloques. Aunque parece algo súper sencillo, es nuestro primer gran motor de descubrimiento. Jugar nos ayuda a desarrollar estrategias súper complejas, mejora nuestra memoria y nos enseña a trabajar en equipo. Y para poner esto en perspectiva, no somos los únicos. Mamíferos como los delfines y los lobos también juegan para aprender tácticas de supervivencia. O sea, queda clarísimo que el juego no es solo un pasatiempo infantil, es un imperativo biológico que además nos llena de emociones. Eso explica perfectamente por qué podemos pasar horas en una actividad lúdica sin sentir ni una sola gota de cansancio. Pasamos al nivel 2, comprendiendo la motivación humana. Ya que tenemos la base lista, vamos a explorar esos motores psicológicos ocultos. Lo que resulta realmente fascinante de esta diapositiva es cómo nos pone sobre la mesa dos lentes totalmente neutrales para observar el comportamiento. Por un lado, tenemos el conductismo, que se enfoca en lo que podemos ver, cómo los estímulos de afuera, los premios y los castigos, moldean directamente lo que hacemos. Por el otro, el cognitivismo se echa un clavado hacia adentro. Analiza los procesos mentales, cómo absorbemos la información y cómo construimos esa motivación intrínseca. Ambas perspectivas son piezas fundamentales del rompecabezas para entender por qué decidimos participar en algo y, más importante aún, por qué nos mantenemos ahí a largo plazo. Si desmenuzamos esta motivación un poco más, nos encontramos con componentes clave. Tenemos el acrónimo RAMP, que en inglés engloba la relación, autonomía, maestría y propósito. Básicamente las 4 columnas del interés genuino. Luego está el famoso flow, o fluidez. ¿Les ha pasado que están haciendo su pasatiempo favorito, miran el reloj y resulta que volaron 3 horas? Bueno, ese es el estado mágico del flow, donde el desafío encaja a la perfección con nuestras habilidades. Si a todo esto le sumamos el compromiso, un sistema de recompensas bien estructurado y las emociones que genera, tenemos la fórmula exacta para lograr una dedicación total a cualquier tarea, por difícil que parezca. Nivel 3. Definiendo la gamificación. Con la psicología ya dominada, vamos a formalizar un poco los conceptos. Para que quede súper claro, la definición central es esta. La gamificación o ludificación es aplicar las mecánicas y la forma de pensar de los juegos a contextos que de entrada no tienen nada que ver con jugar. El objetivo, aumentar la atención, la dedicación y la motivación. Un ejemplo genial que menciona el texto base es cómo aplicaron todo esto a los MOOCs, los cursos masivos en línea. Y esto importa muchísimo, porque es exactamente el mecanismo que transforma a usuarios aburridos y pasivos en participantes altamente activos y comprometidos con su comunidad. Ahora, mucho ojo con esto porque hay una línea que se cruza y se confunde a cada rato en la industria. Gamificar consiste en agarrar algo del mundo real que ya existe, como un salón de clases o una app de productividad, y agregarle elementos de juego.
En cambio, los juegos serios, y esta es una diferencia estructural enorme, implican construir un videojuego completo y desde cero, cuyo único fin es educativo. Es un contraste gigantesco que cambia por completo el diseño, el enfoque y la inversión que se necesita. Nivel 4. Diseño de sistemas gamificados. Llegamos a la parte práctica, donde vemos cómo los profesionales arman todo esto. Uno de los pilares del diseño es el famosísimo marco MDA, que propuso Hunicke y su equipo. Básicamente corta el sistema en 3 capas. Las dinámicas son los conceptos amplios y las limitaciones, como la historia o la progresión general. Las mecánicas son las reglas duras, los datos y los algoritmos que hacen que el sistema funcione. Y la estética, que no es solo que se vea bonito, sino la respuesta emocional exacta que queremos evocar en el usuario. Para que no se nos olvide, imaginemos esta analogía. Las dinámicas son como las inflexibles leyes de la física. Las mecánicas son el complejo motor interno de un coche. Y la estética es la pura adrenalina de conducirlo a toda velocidad. Separa de manera brillante la lógica matemática de la experiencia humana. Y esto nos lleva a la capa que todos vemos y conocemos, la tríada PBL, por sus siglas en inglés de puntos, insignias y rankings. Los puntos cuantifican el esfuerzo, las insignias nos aplauden cuando logramos algo importante y los rankings nos dicen dónde estamos parados socialmente frente a los demás. Aquí es donde la teoría académica cobra vida, porque piénsenlo bien, son exactamente las mismas mecánicas que usamos todos los días en las apps para aprender idiomas, en los relojes que miden nuestros pasos o en las tarjetas de cliente frecuente. Pero lo que realmente hace que esos puntos e insignias funcionen son los lazos de actividad. Esta es la secuencia de oro. Alguien hace algo, el sistema le da una respuesta rapidísima y ¡pum! Eso genera motivación fresquecita para hacer la siguiente acción. Este ciclo constante es el motor principal que evita que la gente se aburra. Para ponerlo en perspectiva, imaginen la agonía de esperar 3 largas semanas a que un profesor nos califique un ensayo escolar. Ahora compárenlo con estos lazos digitales, que nos dan gratificación instantánea. Queda clarísimo por qué son tan increíblemente efectivos para mantenernos enganchados. Nivel 5. Ejemplos del mundo real. Vamos a bajar toda esta teoría a la práctica y ver cómo se aplican en grandes éxitos globales. Si analizamos gigantes como Candy Crush Saga y Pokémon Go, vemos que son la síntesis perfecta de todo esto. No son simples jueguitos, son auténticas clases magistrales de diseño. Candy Crush te lleva de la mano con una progresión súper estructurada y te inunda la pantalla de recompensas visuales al instante. Y para entender su poder, recuerden que este juego ha generado miles de millones de dólares solo por hacernos alinear dulcecitos en el teléfono. Por otro lado, Pokémon Go nos sacó a la calle, fomentó la cooperación y mezcló una historia con la recolección para atrapar a millones de personas. Son la gamificación llevada a su máxima y más lucrativa expresión. Y llegamos al nivel 6, críticas y limitaciones. Porque para que este análisis sea riguroso, tenemos que hablar de lo que no funciona tan bien. El capítulo 7 de La Fuente nos pone un freno de mano súper necesario. La gamificación no es una varita mágica que arregla todo. Si dependemos demasiado de premios vacíos como dar puntos en sentido por cualquier cosita, en realidad podemos matar la motivación genuina a largo plazo. Hay errores de diseño muy comunes en escuelas o empresas que terminan convirtiendo el aprendizaje en una simple cosecha de puntos, perdiendo por completo la idea de lograr una maestría real. Sí, es una herramienta poderosa, pero con limitaciones muy específicas que exigen un diseño con muchísimo cuidado. Al final del día, después de este recorrido que empezó recordando bloques de juguete y terminó analizando la arquitectura de sistemas digitales, nos queda súper claro que las mecánicas de juego tienen un impacto brutal en cómo nos comportamos. Así que, la gran pregunta que nos queda haciendo ruido en la cabeza es esta. ¿Cómo va a remodelar la integración inteligente de estas mecánicas el futuro de nuestras aulas y oficinas en los próximos años? La respuesta, sin duda, transformará para siempre la manera en que enseñamos y aprendemos.